Muy bien. Listo, pues ya he iniciado la grabación. Así que voy a apagar yo mi cámara y se quedan Laura Eugenia y Ofelia Arceli. Y ya después se encienden su cámara Arturo y Tomás, ¿va? Para la segunda presentación. Así que adelante, Ara. Sí, muy buenas tardes a todos. Pues doy la cordial bienvenida a una eh, investigadora que en esta ocasión es parte de este grupo de investigadores que se presenta en esta conferencia tan interesante y que voy a dar una síntesis de su currículum, una muy breve síntesis porque, bueno, los trabajos que ella ha realizado son vastos en el tema. Y pues la doctora Laura Eugenia Pérez Cabrera es ingeniero agroindustrial en la egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó estudios de posgrado en Francia y España con el grado de doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 2004. Ha sido coordinadora de la Academia de Ciencia y Tecnología de Alimentos, coordinadora de prácticas profesionales, integrante de comités de evaluación y acreditación, ha sido integrante de comités de revisión de planes de estudio, integrante del Consejo Técnico del EGEL, investigadora receptora del Verano Nacional de la Academia de Ciencias y así ha dirigido a más de 62 estudiantes en el programa de instructor beca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha participado en diversos foros, congresos y eventos académicos locales, nacionales e internacionales. Y bueno, pues es perfil PROMEP desde 2008 a la fecha y ha escrito una cantidad muy importante de artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales. Y pues le damos la bienvenida, doctora Eugenia. Muchas gracias Ofelia, gracias doctora Ofe por la presentación muy amable. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de estos envases que se están generando a través de residuos en la industria alimentaria y bueno, utilizados ya sea para la industria alimentaria o para otras industrias. Voy a comenzar a compartir la presentación. ¿Me confirman si se escucha, si es tan amable y si se ve la presentación? Sí, Sí todo se bien, te ve, sí la escuchas. Muchas vemos. gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si es tan amable, doctora Ofe, si pudiera avisarme cuando vaya a cortar el tiempo, por favor, no quiero abusar ni tampoco tomar tiempo que no me corresponde. Entonces, no, con toda confianza me avisa, por favor, si es necesario Claro que sí. cortar. Va, muchísimas gracias. Bueno, entonces Sí, vamos a muchas hablar un gracias. poquito, gracias a ustedes, de la reducción del desperdicio y aprovechamiento de residuos agroindustriales en la fabricación de envases. Antes que nada es importante decir que la industria alimentaria está apostando por una economía circular. Hay leyes ya incluso que nos obligan ya a una economía circular, se acaban de aprobar, y obviamente no tenemos que desperdiciar nada en el sistema agroalimentario, ni en el sistema, ni en ningún sistema, pero en el que nos compete a nosotros, los que nos gusta la ingeniería y los procesos alimentarios, pues obviamente esto tenemos que cerrar todos los ciclos y evitar estos desperdicios o estos desaprovechamientos que tenemos en nuestros sectores, ¿sí? Antes que nada, quiero expresar que las opiniones que presento yo el día de hoy no reflejan por ningún motivo aquellas del Comité Someica, Valle de México, ni de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para el año 2030
se estima que el tamaño de mercado de productos elaborados a partir de residuos de alimentos será de 83 mil millones de dólares. Es decir, ya tenemos una visión hacia el aprovechamiento de subproductos, y esto, bueno, ha creado asociaciones civiles, asociaciones gubernamentales y normatividades para dar cumplimiento y pues para lograr este objetivo, y más que nada, pues estas estimaciones que se ven a la alza. Vamos a revisar un poquito los conceptos. Un residuo o un subproducto pueden ser de origen animal o de origen vegetal, y son todas aquellas materias primas que son alternativas, emergentes o no convencionales. Es decir, a partir de un cambio de filosofía o de concepto, podemos entonces renombrar a estos subproductos o a estos residuos como una materia prima que podemos seguir utilizando, que puede ser emergente o bien no convencional. Normalmente puede ser comestible o no comestible, es decir, después de realizar los procesos normales que realizamos en la industria alimentaria, pues hay desechos, y estos desechos son partes no comestibles o que no forman parte de la cadena alimentaria, o bien que son retirados de esta cadena alimentaria por cuestiones de estética, por cuestiones de que no son nutritivos, o bien no tienen un valor gastronómico como tal. La industria alimentaria, según la FAO, es un modelo de economía lineal. Es decir, la FAO nos sigue catalogando como un modelo de economía lineal, y esto no está bien. Entonces, debemos de aprovechar estos residuos para lograr una economía circular, es decir, lograr que toda esta basura o estos residuos, que ya dijimos que son materias primas alternativas o materias primas emergentes, entren al ciclo em, entren al ciclo y volvamos a una economía circular. En la economía lineal, que ya todo el mundo conocemos, tenemos materias primas, producción, el uso y el tirar, ¿no? Que todo el mundo identificamos en algunas de nuestros procesos o procedimientos en la industria agroalimentaria. Sin embargo, la economía del reciclaje o la economía circular hablaría que estos residuos o estos subproductos entren otra vez a un proceso, donde este proceso puede utilizarse ya sea para otro tipo de industrias como materias primas, o bien dentro de nuestra propia industria agroalimentaria. Tenemos muchos residuos y muchos productos que tenemos como tal. Tenemos residuos de cereales, residuos de tubérculos, cáscaras, huesos, cascarillas, hojas, tallos, etcétera, semillas, es decir, todos en común, pues tienen un alto contenido de materia orgánica, lo que produce pues contaminación, pero también este tipo de residuos pues aún contienen carbohidratos, proteínas, lípidos, pigmentos, pectinas, almidones, fibras, compuestos bioactivos, entre otros, de los cuales ya tienen una huella hídrica y una huella de consumo importante, y que pues es una materia prima que debemos de utilizar y comenzar a reflexionar en qué podemos utilizar. Tenemos también materias primas o materias primas alternativas de todos los desechos de la industria láctea, cárnica, pesquera, apícola y avícola. Y bueno, pues estos residuos son importantes a nivel de contaminación, generando un foco de contaminación, y si no los utilizamos, pues entonces van a proceder pues a un residuo sanitario donde va a haber una contaminación significativa, y además todos estos residuos pues aún tienen materia orgánica de interés para el consumo humano. Sí, tienen proteínas, lípidos, pigmentos, carbohidratos, enzimas y otros componentes bioactivos que son de interés para la alimentación. Entonces, hoy la industria alimentaria está fomentando la reutilización de desechos al obtener nuevas sustancias de valor agregado que van a servirnos como aditivos, conservantes, ingredientes o potenciadores de sabor. Y los productos no hacen referencia a dar una segunda vida a los ya usados, sino que es una fuente nutritiva de nutrientes alterna a las materias primas tradicionales, que pueden ayudar a reducir los costos de la alimentación y obviamente la contaminación ambiental, a reducirla significativamente. ¿Ok? Y les comentaba que ya hay muchos productos en el mercado que utilizan ya este tipo de residuos, es decir, alimentos. Pero bueno, lo que nos compete el día de hoy a nosotros, pues nos habla un poco de los envases, ¿no? Entonces, bueno, estos envases generalmente están hechos a partir de residuos de la industria,
Y lo que hablamos aquí un poquito de otro concepto, que es el UPRA reciclaje, que es el sistema de producción donde vamos a reducir, recuperar, reutilizar, reciclar y rediseñar pues estos residuos, es decir, volver a trabajar estos residuos y generar un producto que tenga un valor superior a lo que lo tiene en el momento de que lo desechamos o que lo retiramos del proceso productivo. ¿Sí? Entonces, lo que significa es tomar, fabricar, rehacer y restaurar. Es decir, todo este sistema genera un suprarreciclaje de estos residuos o de estas materias primas alternativas para dar un valor superior al que tiene como desecho o como residuo. ¿Sí? Los alimentos suprarreciclados utilizan ingredientes que de otro modo no lo veamos destinado para consumo humano, ¿sí? Es decir, de algún otro modo, si nos tomamos nosotros como tecnólogos, como científicos, como generadores de ideas, de innovación, pues entonces no va a tener un desarrollo como tal. Entonces, es tomar un nuevo producto y reutilizar, perdón, tomar estas materias primas y rehacerlos o reutilizarlos de manera inteligente de tal manera que no se generen desechos y promulgamos cerrar los ciclos y sobre todo, pues las economías circulares. El suprarreciclaje, por lo tanto, es la eliminación del desperdicio de alimentos, cerrando el ciclo y obviamente dando un valor agregado a estos productos de una manera creativa, minimizando el desperdicio y aumentando el aprovechamiento. De tal manera que entonces vamos a tener algunos conceptos como tal, es oportunamente, es decir, crear una oportunidad de conciencia ecológica para todos los usuarios, generando alimentos o envases de los productos que ya se han producido, que ya se producen de manera tradicional y obviamente suprarreciclar de manera conjunta. En nuestro país la situación que percibimos es simplemente, pues cuando vemos algún desecho, es alguien más se encargará del desecho, pago a un relleno sanitario para que vengan por él y se lo lleven y me deshagan de mi vista esto. Tiene un valor muy bajo normalmente, decimos, ay, no, esto ya no vale, ¿no? Ya no valen estos desechos o estos subproductos, es sucio, ¿sí? O tiene bajas propiedades, ¿sí? Entonces lo que percibimos es normalmente esto, ¿sí? Lo que conocemos actualmente es que en México tenemos bajas tasas de reciclaje, bajas tasas de recuperación, poca o ninguna separación o poco o ninguna reutilización. Es decir, del producto cuyo valor es menor al de la materia original, pues normalmente tenemos del 80 al 90% de pérdida. Lo que conocemos es que no nos hablamos muchas veces el industrial con el comercializador. El industrial, pues normalmente necesita una recepción, un control de calidad de estos subproductos, una recuperación, un retorno de inversión justo y obviamente confiable. Y del productor, pues normalmente para él, como ya lo vimos, pues ya es un desecho, ya no tiene valor, ya nadie me lo va a comprar. ¿Para qué invierto en una cadena de refrigeración o para qué invierto en un envase o para qué lo separo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos mucha contaminación aún en nuestro país. Tenemos empresas que contaminan, principalmente me voy a centrar en la empresa juguera. Ok, vemos noticias de este tipo, ¿no? Donde tenemos pues contaminaciones debido pues a los desechos que son tirados literalmente a las afluentes, a las aguas, a los ríos, a las lagunas o bien si bien nos va pues a los basureros municipales, ¿no? Entonces, pues tenemos esto. Actualmente pues tenemos otro tipo de realidad y en cuanto a envases, pues hay varias iniciativas de envases, ¿no? Hay envases tan simples como esta canastilla, donde pues es una empresa ya que fabrica biopiel o biopiel que se encarga de juntar estas cáscaras de naranja y bueno, ha hecho estudios como resistente, que soporta la compresión, etcétera, ¿no? Obviamente no es apto para envasar líquidos, pero sí es apto para envasar algunas golosinas, frutas, etcétera, y sobre todo trata de disminuir el consumo de envases o de platos de un solo uso.
Luego ya tenemos este tipo de iniciativas o de tecnologías ya un poco más desarrolladas, donde hay varias en Italia. En los aeropuertos existen este tipo de máquinas, donde, bueno, pues a través de las cáscaras son deshidratadas, las cáscaras de naranja, y posteriormente son mezcladas con PLA y bueno, pues se imprime en la misma impresora, se va imprimiendo un vaso en 3D para utilizarla para que el jugo que tú compras en este tipo de máquinas se te expenda en un vasito hecho con las cáscaras, ¿no? Tenemos empresas ya también mucho más específicas, mucho más con mayor diseño, con mayor ingredientes que van combinando, nada más, no nada más las cáscaras como tal. Y bueno, pues tenemos ya soportes, tenemos canastillas, tenemos lámparas, tenemos un montón de productos ya que no nada más son productos de envase de alimentos, sino que también entran en el diseño doméstico o en el diseño del día a día de los consumidores. Para lograr un suprarreciclaje es necesario cerrar brechas, como cuál es la del conocimiento, las técnicas y las tecnológicas. Es necesario que cerremos brechas, es necesario que conozcamos, que clasifiquemos, que identifiquemos todos estos productos y que logremos estabilizar una innovación en el sector. Tomar alimentos o ingredientes que generalmente desechamos, pues es reutilizarlos de manera inteligente, de tal manera que garantizamos que no vamos a generar desechos y que obviamente todas las cáscaras, hojas, semillas, jugos sobrantes, pues podemos tener un producto nuevo que podemos consumir o que podemos utilizar. Entonces, los alimentos y los envases reciclados, pues habría que destinarlos al consumo humano, pero además pues tenemos un impacto positivo en el medio ambiente como tal. La ciencia de los alimentos puede evitar la pérdida y desperdicio de una manera sustentable, pues sí, ya desde hace muchas décadas, muchos de ustedes, muchos de nosotros y muchos egresados de muchas tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en México y en el mundo, trabajamos ya y agotamos, creo, este tema de los recubrimientos comestibles. Tuvimos éxito en muchos de ellos, tuvimos en algunos otros de ellos, pues ciertos limitantes. Pero la mayoría de nosotros pues identificamos estos recubrimientos comestibles como un envase. ¿Por qué? Porque la función y la aplicación de este recubrimiento pues era retardar la migración de humedad, que si lo lográbamos, retardar la migración de gases, retardar la migración de aceites y grasas, la migración de los solutos, mejorar la integridad estructural, es decir, manteníamos la textura, etcétera, retener compuestos volátiles de sabor, o bien lo utilizamos como vehículos de alimentarios, ya sea vitaminas, saborizantes, conservadores, etcétera, ¿no? Creo que todo mundo tenemos un colega, un maestro, un compañero que trabajó con recubrimientos comestibles hace 2 décadas, ¿no? Esto creo que ya es un tema que lo vimos, que lo revisamos en muchos someicas, en muchos congresos, en muchos cucals, los revisamos y creo que es necesario que, bueno, que tengamos esto como tal, porque la mayoría de ellos utilizaron residuos, es decir, utilizábamos residuos o utilizábamos bases amiláceas o bases proteicas para esto. Y entonces, bueno, en muchos de los recubrimientos comestibles, la mayoría casi de ellos utilizaba quitosano, ¿sí? Que es que está a partir del exoesqueleto de crustáceos, ¿ok? Es un grave problema ambiental porque pues tenemos un porcentaje bastante alto, por ejemplo, en camarones del 20 al 25% y en langostas de río o langostinos del 81% de residuo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto dio la facilidad a que muchos grupos de trabajo lo hicieran. Recuerdo que pues aquí en México se agotó prácticamente, todo Latinoamérica lo utilizó, Europa también utilizó este residuo de quitosano a partir de los diferentes crustáceos de las áreas donde se encontraban, ¿no? Y bueno, pues nosotros no fuimos la excepción, también trabajamos mucho con estos recubrimientos comestibles, con personas o con empresas locales, ¿ok? De aquí de la zona de Aguascalientes y pues también hicimos ahí nuestros pininos y tratamos de solucionar este problema de alargar la vida útil de los frutos frescos cortados.
Igual también algunas alumnas de doctorado, de maestría, también trabajaron en esta parte. Y bueno, pues vemos cómo pues tuvimos un énfasis muy importante y también tuvimos pues esta parte de lograr, ¿no? Esta parte de los recubrimientos que lo hicimos entre todos nos suministrábamos toda esta información, esta bibliografía, ¿no? Creo que hace 20 años fue el boom, pero hay que dejarlo como tal porque, bueno, pudiéramos decir que fue el antecedente de mucha de la economía circular en la industria alimentaria, el uso de residuos para generar un recubrimiento comestible. En algunos casos se aplicó, en otros casos pues no se generó nada más pues la investigación, pero en algunos otros casos pues está documentado la aplicación de estos recubrimientos, ¿no? Ya entrando un poquito más en detalle, pues hay muchísimos trabajos a nivel internacional. Se han generado ya también muchos trabajos a nivel sobre el uso de cáscaras principalmente o de residuos que ya no se utilizan, ya no tienen valor comercial comestiblemente hablando. Y entonces, por ejemplo, en la India, pues el pepino es una fruta sumamente consumida y bueno, pues ahí están creando fibra cruda y a partir de esta fibra cruda extraen cristales de celulosa con propiedades mecánicas, propiedades de barrera, etcétera, pues para utilizarlo como envases, ¿sí? Con una estabilidad térmica muy alta, entonces, bueno, pues podemos envasar productos que tienen que calentarse, por ejemplo, en microondas o que tienen que calentarse a fuego medio, ¿sí? Entonces tienen una estabilidad dentro del envase muy alta, ¿no? También tenemos, pues, ejemplos enormes ya de muchas de las principales hojas en la industria alimentaria, hojas y tallos, ¿ok? Que generan otra vez este tipo de envases o de soportes en la industria alimentaria, pues para huevo, para frutas, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte también creo que ya está bastante estudiada y que está generando pues ya también una conciencia ecológica y un cierre del círculo de la transformación de alimentos. Los envases tradicionales, principalmente de comida callejera, pues tienen una vida útil muy corta, ¿sí? Se vuelven muy difíciles de reciclar. Por ejemplo, donde están esta ilustración donde vienen las papas fritas, ¿ok? En la parte superior, pues eso, aunque es un cartón laminado, es decir, es una película de cartón con plástico, ¿sí? Para evitar pues que colapse y este tipo de cosas. Entonces esto genera que no se pueda reciclar tan fácilmente, es decir, no es cartón porque tiene plástico y no es plástico porque tiene cartón. Entonces, de esta forma, pues hay iniciativas, por ejemplo, en Italia también se están ya vendiendo en algunos puestos callejeros este tipo de conos o de cucuruchos, donde las papas fritas pues se sirven en la cáscara. No es visualmente muy agradable, pero bueno, pues si tú tienes una conciencia un poquito más ecológica, si buscas alimentos que no impacten en el medio ambiente, pues entonces este producto es simple, es sostenible y además es biodegradable y además incluso pues hay videos donde los puedes arrojar al... Ustedes saben que en todas las plazas públicas hay muchas palomas y muchos pajaritos, etcétera. Entonces arrojan este producto, este cucurucho, a los pajaritos y los pajaritos y las palomas pues van y los comen, ¿no? Entonces es algo como que no nada más es comer papas fritas, sino comer la experiencia y vivir esta experiencia de evitar la utilización de plásticos o de envases de un solo uso. Hace muchos años, muchos años, empezamos nosotros también a trabajar con películas de almidón para generar una bolsa con ingredientes 100% comestibles y bueno, tuvimos muchos muy buenos resultados con una baja interacción, un cierre hermético, una baja permeabilidad y una alta estabilidad en las características sensoriales del producto. Era un envase ideal para productos de baja actividad de agua. Y bueno, pues actualmente en Polonia, pues también se utilizan estos residuos, en el caso de residuos agrícolas, se utilizan bacterias que pueden formar una película muy fina, manejable, la cual es una barrera contra el oxígeno y pues nos sirve pues para almacenar alimentos. Y es una membrana compuesta de bacterias y levaduras que se
alimentan de residuos agroecológicos y bueno, pues una propuesta para almacenar alimentos secos, semisecos, como semillas, frutos secos, hierbas, especias, etcétera. En nuestro país, bueno, en nuestra zona y en todos los países hay un boom por las microcervecerías. Prácticamente en todo el mundo se creó pues esta tendencia a generar tu propia cerveza, los restaurantes, los bares, incluso tú mismo como productor puedes tener en tu casa pues un kit de cerveza, ¿no? Que lo venden en cualquier parte en línea, ¿no? Entonces, bueno, estas microcervecerías empezaron a generar un residuo importantísimo, el cual pues sabemos que la cerveza solo ocupa el 8% de lo que se mete, de los granos, y el 92% se queda como subproducto. Y entonces, bueno, pues este bagazo es removido, es descartado, y en la mayoría de los casos se da, si bien nos va a consumo para ganado, a alimento para ganado. Sin embargo, esto está limitado por cuestiones de acidez y cuestiones de raza y cuestiones de nivel de producción de las vacas, etcétera, ¿no? O de los bovinos, ¿sí? Entonces, hay ya algunas empresas que ya de manera comercial crean a través de cereales y otras combinaciones como esta que existe en Países Bajos, donde tenemos pues que este vaso es resistente al calor, es decir, podemos meter café, podemos meter chocolate, etcétera. Es muy estable la humedad, es 100% biodegradable y 100% comestible, que ya se comercializa de manera en cafeterías y en algunos lugares donde se vende comida callejera, sobre todo en invierno, pues se vende incluso hasta en sopas, ¿no? Las sopas tipo, pues si las sopas tipo crema que nosotros conocemos, pues en algunos países son muy apreciables y pues se venden en este tipo de productos, ¿sí? Bagazo gastado de cervecería, pues ha sido desde hace muchos años un potencial increíble. Y bueno, pues ya actualmente hay empresas que la mayoría de ellas hacen anillas para adjuntar los six o los tríos o los cuatro cervezas, pues para evitar el uso del plástico, ¿no? Entonces hay anillas que ya las utilizan en algunas empresas en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y en Miami, pues estas anillas para paquetes de 6 latas que pueden ser ingeridas por la fauna marina, pues sin ningún riesgo, ¿no? Y pues esto nos da como resultado, pues empezar a ser un poquito más conscientes y empezar nuevamente lo digo, a cerrar el ciclo de la producción y el ciclo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros en nuestro laboratorio también no nos quisimos quedar atrás y hace un par de años hicimos también el intento, o bueno, se quedó ahí en eso, todavía andamos prototipando un poquito, esta parte de utilizar estos bagazos de cervecería, pues para hacer un plato de un solo uso, ¿sí? Y bueno, pues Doctora lograr, Laura, le quedan sí. 5 minutitos. Muy bien. Entonces, para lograr un poquito el abonar, sobre todo porque en nuestro estado hay más de 23 o 22 microcervecerías, las cuales no generan un bagazo de toneladas, pero sí estamos hablando de algunos kilogramos, que estos pues van directamente depositados al contenedor de basura urbano. Entonces, a tratar de recuperar y tratar de pues ver esta parte, ¿no? Y bueno, pues tratamos de hacer un plato de un solo uso, tuvimos mucho éxito, sobre todo un plato pastelero que aguantara la humedad de una rebanada de pastel de 3 leches y bueno, pues un aprovechamiento de la industria, reduciendo obviamente la huella de carbono y la huella hídrica. Y los envases biodegradables pues también pueden ser reciclados, igual al elaborarse a través de ellos, pues nuevos materiales y incentivando pues la economía circular. Entonces, bueno, pues ya para aprovechar estos subproductos, pues es necesario conocer la composición y las propiedades tecnológicas y bioactivas, conocer la cantidad en que se generan, ¿sí? Debemos de tener comunicación constante con el productor para saber cuánto genera
y que nos dé acceso a la formulación, no a la formulación de su producto que genera él, cerveza, vino, aguas de Jamaica o aguas de horchata o lo que sea, ¿no? Que nos dé información de qué contiene ese subproducto, ¿sí? Cómo lo manejó, cómo está estructurado, ¿sí? Que si le puso algún aditivo diferente. Entonces, para nosotros poder justo reducir la brecha y obviamente poder utilizar de manera confiable este subproducto para utilizarlo pues en la elaboración de envases. ¿Ok? Entonces, bueno, por mi parte es todo, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto estaré aquí para responder y para, pues, para, para cualquier duda que surja y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Laura Eugenia. Muy amable por esta presentación tan interesante. Y me parece que al final dejaremos las preguntas para, para dar la mayor cantidad de respuestas que pudiéramos tener. Realmente hay muchas preguntas ya en el chat, entonces vamos a darle paso al siguiente ponente. Muy bien. Gracias, doctora. Y cedo la palabra al doctor Arturo. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctora Laura. Eh, Me da mucho gusto presentar el día de hoy al doctor Tomás Madera Santana. Él es profesor investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Es de formación ingeniero químico, egresado del Tecnológico de Mérida. Tiene estudios de doctorado en ciencias marinas por el CIMBASTAB. Tiene un diplomado en tecnología de polímeros en Inglaterra. Y el doctor Santana es especialista en ciencias de los materiales. Ha trabajado con el procesamiento y caracterización de bioplásticos y biocompuestos. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha realizado 65 publicaciones internacionales. Tiene múltiples estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Y dentro de sus líneas de investigación, desarrolla la formulación y procesamiento de materiales a partir de fuentes renovables, la formulación, desarrollo y caracterización de biomateriales con agentes naturales y bioactivos. Y a partir del 1 de marzo del presente año, está a cargo del CIAD, su sede Hidalgo. Un gusto para mí, doctor. Le dejamos la pantalla y el micrófono. Muchísimas gracias, doctor Holguín. Igualmente es un gusto participar en este grupo de charlas, de pláticas. Y voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Bueno, a ver, está por acá. Ok. Sí. ¿Ya se ve? ¿Se comparte, por favor? Ya, ¿Sí? listo, doctor, sí. Ya, muy bien, gracias. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a iniciar para que no nos demoremos tanto tiempo. Pues es un gusto participar en esta serie de pláticas, de conferencias y pues en el marco pues del día, pues me da mucho gusto presentarles un tema que también nos concierne un tanto en nuestra línea de investigación, que es el impacto de los envases en la reducción del desperdicio de alimentos. Doctor, ¿se silenció su micrófono? Gracias. Ok, gracias, muy amable. Ok, bueno, bueno, básicamente vamos a dar una pequeña introducción. Nos vamos a enfocar mucho al tema de envases, que es el tema que damos en una de las materias que impartimos aquí en el CIAD, que es tecnología de materiales para envases. Es una materia que se imparte en la maestría y en el doctorado, junto con mis compañeros, mis colegas y también mis postdoctorantes que han participado y que siguen participando también de otra forma. En fin, nos vamos a mover un poco a lo que son los envases y el desperdicio de alimentos y vamos a abarcar diferentes tópicos
a lo largo de este tema que vamos a desarrollar y para finalmente pues vamos a tener unas reflexiones finales que espero que todos coincidamos o tengamos un criterio muy parecido. Bueno, ok. Un poquito del contexto. Los envases que utilizamos en los productos. Ok. Si tenemos la oportunidad y vamos a un supermercado, pues vamos a ver muchos productos con diferentes tipos de envases. ¿Sí? Voy a referirme al término envase. Y requieren estrategias de comunicación muy eficientes y muy competitivas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el consumidor solamente se toma unos segundos para poder tomar una decisión de qué producto elegir. Y muchas veces pues se basa en el envase. Es algo que los diseñadores, los comercializadores ven y entonces esa guerra de la atención en las famosas, le llaman las trincheras, que son en realidad los anaqueles del supermercado. Entonces es por eso que tratan de captar la atención. Envases muy innovadores, muy llamativos, podemos ver. O sea, aquí unos ejemplos de algunas imágenes de esos tipos de envases que en nuestra mente, pues diríamos, bueno, oye, qué interesante está así presentar el producto de esa forma. En fin. Pues bien, vamos a entrar un poquito al concepto. Manejamos el término envase, pero en realidad a veces la gente utiliza diferentes términos. Por ejemplo, ustedes a veces no le llaman envase, le llaman embalaje, le llaman empaque. Y vamos a referirnos en nuestro español, que es tan abundante, tan rico, al término de envase. ¿Qué es el envase en realidad? Bueno, mire, es cualquier material que puede contener o guardar un producto en su forma integral. Sirve también para proteger ese producto y distinguirla de otros artículos, ¿ok? En un sentido ya un poquito más claro, más específico, un envase puede ser una lata, una caja, una envoltura, una película, como ya lo mencionó hace un momento la doctora, que va a contener a ese producto, a ese material, a ese artículo. ¿Okay? En pocas palabras, el envase es el que va a estar en contacto directo con él. ¿Sí? Nos podemos tomar una lata de Coca-Cola y todo. El envase es la lata. Como nos presentó hace un momento también, viene el paquete de los Six, vamos a pensar de Coca-Cola, y pues ahí lo que está abarcando, o si está emplayado, si tiene algún recipiente, algún otro producto que lo envuelva, entonces ya no estamos hablando del envase, ese ya es el empaque. Y así por el estilo nos podemos ir refiriendo para distinguir uno de otro. Y pues aquí les puedo presentar una serie de tipos diferentes de envases y de empaques. Pueden ser pues directamente las botellas, los vidrios, el plástico, puede ser el cartón, pueden ser hasta los famosos envases Tetra Pak, que también han sido un problema, pues digamos, atención que se ha tomado un poco particular en los últimos tiempos por la contaminación que pueden ofrecer. Pues bien, ¿cuál es la función de un envase? Bueno, pues pasando ya a este aspecto que mencionamos siempre en esta materia, en esta asignatura, es que sean capaces de contener, de conservar, que puedan informar, ¿sí? E identificar al producto que está conteniendo. Por supuesto, muy importante, protegerlo del ambiente exterior y por supuesto tenerlo acondicionado a como uno lo quiere utilizar. Pues bien, además de esas funciones, también tiene ciertas características, como por ejemplo poseer la capacidad de contener y proteger ese producto, permitir su identificación, tener esas dimensiones que requiere el consumidor. Hablamos también del tamaño, por supuesto, de la calidad del mismo y algo muy importante, de la ergonomía. Ustedes saben que voy a mencionar un producto, la Coca-Cola, pues no ha cambiado tanto a la forma, aún siendo de metal, pero no, sea de plástico o de vidrio, la forma sigue siendo la misma y es en cierta forma la ergonomía para poder sostener el envase y poder tomar el producto.
ajustar a las dimensiones de carga, por supuesto. Resistir esa manipulación es algo muy importante, se va a transportar y por supuesto va a haber un proceso de distribución, pues todo eso lo tiene que soportar el mismo envase. Claro, con sus partes que son el embalaje y el empaque, por supuesto. Y otra, muy importante, lo mencionó hace un momento también mi colega, las legislaciones vigentes. Han habido diferentes legislaciones en ese sentido y se están actualizando. ¿Ok? Contar con un precio adecuado. Aquí un poquito de puede darse. A veces nos hemos topado con envases que cuestan mucho más que el producto. Y eso no es nada raro. O sea, hay ciertos productos que el mismo envase es muy particular, pues eso tiene un costo más alto. ¿Ok? Bien, ¿qué factores pueden afectar un alimento? Bueno, pues aquí hay muchos expertos en alimentos, en ciencia de alimentos, y no me voy a detener tanto, son ustedes expertos en este campo, pero sin embargo los microorganismos, los macroorganismos que puedan encontrar, la misma irradiación, la luz, los gases que se pueden estar generando, que pueden entrar o permear al mismo envase, si hay algún daño físico, la humedad, por supuesto, la temperatura, el tiempo de almacenamiento y, ¿por qué no? También el mismo ambiente, y si hay algún olor extraño, también lo va a absorber el mismo producto a través de este envase. ¿Ok? Pues bien, sin duda los envases son fundamentales porque sí logran reducir el desperdicio de alimentos, ya que lo pueden proteger, como ya mencionamos, de esos agentes externos. Por supuesto, ayudan también a prolongar la vida útil de un producto, ¿sí? Pues nos evitan esos daños físicos y, por supuesto, a retardar esas reacciones microbianas que se pueden estar generando, pues, dentro del proceso de almacenamiento. Y si es alguna fruta, pues se va a estar generando también, permitiendo que, por supuesto, que el producto permanezca más tiempo y se busca que se desperdicie menos. Otro punto muy importante, estas enfermedades, ya se mencionó mucho de las pues se están dando mucho en todo en toda nuestra urbe. Hablamos de más de 600.000 casos, 600 millones, perdón, 600 millones de casos en todo el mundo. El envasado, sin duda, es una de las herramientas que nos ayudan a reducir esos riesgos sanitarios. ¿Okay? Algunos datos de esto se pueden consultar en esta página que aquí les enseño. Pues bien, el envasado de los alimentos pues ha tenido muchos avances en últimos. Ahorita nada más quiero mencionar uno, por ejemplo, el de la trazabilidad. Con el código que se puede generar muchas veces y que va a estar incluido en un envase, se puede ir rastreando si ese producto, si se llega a detectar algún problema de tipo sanitario, una contaminación, pues esto es muy fácil que hasta dónde fueron enviados y, por supuesto, retirar esos productos, ¿sí? Me refiero claramente a los famosos recalls. Eso es algo que también, pues usando esta tecnología ya es muy fácil de detectar y por supuesto aquí la sociedad también ha identificado de cierta forma estos efectos. Bien, siguiendo en el mismo marco en este día que vamos a conmemorar muy pronto, el desperdicio alimentario actualmente es un desafío no solamente de tipo ambiental, sino de tipo social. El impacto que representa en nuestra sociedad es muy, muy alto. Y para ello me voy a referir a la UNEP, o sea, al Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que ya para el 2022 en sus estadísticas hablaban de 1.050 millones de toneladas de alimentos provenientes de hogares, de comercios, restaurantes, que son desperdiciados. Esto, si lo podemos poner en números per cápita, estamos hablando de que son 132 kilogramos por persona al año. ¿Okay? Y si hablamos ya de nuestro campo, lo que nosotros aquí manejamos en el CIAT es el desarrollo de envases
pues un envase adecuado pues buscaría eso, proteger al producto, como yo mencioné hace un momento, prolongar la vida útil, ofrecer esa información de interés al consumidor y por supuesto tratar de que el alimento pueda perdurar un tanto más y que pueda ser consumido y evitar su deterioro en un periodo establecido. Pues bien, estas innovaciones que han habido en este sentido, también hay que hacer énfasis en los estudios del ciclo de vida de los productos alimentarios. Y por supuesto, estos muestran un aspecto muy relevante, sobre todo el impacto ambiental asociado al propio alimento, que es mayor que el efecto del envase. Quizás algunas personas puedan tener una opinión contraria, pero sí hay que ver algo muy importante. La mayor parte de los efectos de gas invernadero, si ustedes no lo saben, es debido al desperdicio que ha habido por los alimentos. Entonces, nos preocupamos mucho del envase, pero dejamos la otra parte, del alimento. ¿Cuál es su efecto en cuanto a esos gases invernaderos que se están generando en el mundo? Pues una alternativa es tener un material que sea un efecto positivo, que sea reducción del desperdicio, evitar, por supuesto, de que pueda llegar pues, alcance mejor al sector que pueda consumirlo y, por supuesto, a disminuir esa huella ambiental que pues en todo sistema alimentario se da presente. Eliminar el envase sin tener en cuenta esta función protectora, pues sería en este caso un efecto contrario a lo que uno desea. Pues bien, el impacto positivo. ¿Qué impactos positivos tendría la reducción de residuos? Pues bien, sabemos que los plásticos son muy ligeros, son muy resistentes, son herméticos en algunas aplicaciones y esto permite pues, conservar los alimentos frescos, ¿sí? Por supuesto, ya hablamos tanto de envases, tapas, envolturas, todo aquello que nos pueda proteger contra la humedad, la contaminación y por supuesto evitar la oxidación del mismo alimento. No hay que tener a un lado lo que es el hecho de desperdicio, el desperdicio que se está generando por ellos cuando no está bien protegido. En el aspecto de lo que es seguridad alimentaria, el plástico sabemos que reduce la contaminación cruzada, ¿sí? Existe también esa barrera entre lo que son alimentos y el medio ambiente y, por supuesto, evita que se puedan generar esa contaminación. Bien, y muchos de los envases, pues, se dan a esa tarea de ser diseñados y ser aptos para el contacto alimentario, ¿sí? Garantizando, por supuesto, esa higiene y la seguridad del mismo. Nuevas tecnologías que van a dar una mejor vida útil. Estoy hablando ya de tecnologías como la atmósfera modificada, los envasados a vacío, que también se pueden producir o se pueden generar en ese tipo de envases. También podemos en esta tecnología variar la composición de los gases que permitan mantener por más tiempo los productos alimentarios. Protección física, por supuesto, en envases hay rígidos, hay de diferentes tipos de resistencias y de rigideces, por supuesto, de rigidez. Y lo supuesto es con la idea de que puedan resistir tanto el transporte como la manipulación. Ahora, algo muy importante, mucho se habla de que pues el plástico contamina mucho, pero si comparamos los pesos que tiene una envase de vidrio, que es mucho más alto, pues obviamente el consumo de energía o de combustible, de ese transporte que los va a llevar de un punto a otro, pues se va a generar mucho más emisión de gas CO2, por supuesto. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y además es un material frágil y por supuesto no puede resistir las mismas cantidades o mejor dicho, fuerzas de impacto que tiene un vidrio en comparación de un material plástico. ¿Okay?
Porciones controladas, muchos de los envases ya llevan cierta proporción, ¿sí? Ya están establecidos de acuerdo a sus normatividad y también a las tolerancias que puede permitir ese envase diseñado para tal aplicación. ¿Ok? Y en este caso se dice que muchas veces los consumidores pues ya no tienen que comprar en exceso, sino la cantidad que requieren y es específica. ¿Ok? Y considera que eso evita un desperdicio que tengamos en el lugar. Por supuesto, algo que también se ha mencionado anteriormente es la innovación en los materiales y de eso sí quisiéramos platicar un tanto más aquí de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque si bien podemos reciclar algunos plásticos hasta cierta proporción, ¿sí? Que va a estar en contacto con un alimento, siempre y cuando esté dentro de lo que es el ciclo en la misma empresa, podemos reciclar, pero no está del todo permitido hacer el reciclado de un material plástico que ya cumplió con una función, que ya fue un desecho y ahora se quiere incorporar un envase. Eso está, hay una legislación que marca que no es posible. Y, por supuesto, el uso de materiales biodegradables, que también es algo que ya está viendo mucho en ciertos productos que tenemos ya en los supermercados. El desarrollo también de envases activos, ¿sí? Digamos, comestibles, que en algunos de esos permiten también alargar la vida útil del producto y, por supuesto, enfocados también a la disminución de ese impacto ambiental que tiene el mismo envase. Otro de los puntos que también sí podemos considerar es el uso de sensores en los envases inteligentes. Y esto sí, en los vegetales es muy interesante porque nos permiten monitorear lo que es la frescura del alimento y también en los productos cárnicos, haciendo indicadores donde el consumidor puede ver ese cambio cuando ya no es apto un producto para consumo humano. ¿Ok? Y por supuesto detectar que ya debe ser retirado por el riesgo que puede representar. Pues bien, hablamos del equilibrio ahora. El envasado es una herramienta esencial. Definitivamente, todo aquello que querramos transportar, enviar de un punto a otro o comercializar, sin duda va a ser un elemento importante. El diseño, por supuesto, hay una tendencia de que sea sostenible, priorizando el uso de materiales reciclables o reutilizables, evitando en lo máximo que sea posible el exceso de embalaje, que este es un material contaminante, y también que pues no se estén generando tanto residuo alimentario. Es algo que va muy a la par de este equilibrio. El objetivo es el encontrar este punto, ¿sí? Sin convertir al envase, aporte ese valor, pero tampoco que sea un residuo excesivo, ¿sí? Eh, no debemos olvidar que los problemas ambientales asociados a los plásticos, a la contaminación de plásticos, es un problema global. O sea, lo podemos ver en distintos sitios, ¿ok? Que en donde nos querramos mover, aún nos vayamos a montaña más alta, al Himalaya, ahí vamos al Everest, ahí vamos a tener plásticos, o nos vayamos a la Antártida, que también. ¿Qué nos marca la OCDE? Pues reporta una producción de residuos plásticos que ya estamos llegando a las 460 millones de toneladas para el 2019. Y la verdad, el enfoque que ha dado este organismo no es muy bueno si estamos hablando ya para nuestros nietos, y es así, que ya estamos hablando de que para el 2040 esto ya va casi a ser el doble, 736 millones de toneladas. Esa es una cantidad enorme de plásticos desperdiciados. Perdón.
¿Cuál es la situación actual? Ya casi. ¿Qué es la situación actual? Bueno, pues miren, podríamos decir que una de las principales preocupaciones que podríamos tener es el reciclado de los envases multicapa. Esos son muy difíciles. Me voy a referir a la marca Tetra Pak, como ustedes saben, es la cual vienen muchos productos lácteos, vienen muchos productos de lo que son jugos, por supuesto, y otros productos. Es una de las más difíciles de reciclar y sin embargo hay grupos aquí en nuestro país y en otros países que están haciendo procesos de reciclaje del mismo, pero sí son muy, muy caros, ya que el porcentaje de reciclado de materia plástica es muy bajo, es muy alto. Por supuesto, esta industria, la industria de los envases no es ajena a todos estos retos ambientales. Está realizando varios esfuerzos con la idea de crear estrategias que reduzcan el material, que aumenten la cantidad de productos reciclados. El desarrollo, otra idea que existe es el desarrollo de envases monomateriales, que el mismo material que se está desarrollando pueda cumplir con esa función que tenga esas propiedades que se buscan en esos que ya se han hecho en multicapa. Bueno, pues hablar también de los sistemas utilizables, rellenables, que también es otra alternativa. Y por supuesto, ya se mencionó también por la colega la investigación en materiales de origen vegetal o que tengan características compostables, ¿okay? Como los ejemplos que estamos mostrando en estas imágenes. ¿Cómo es posible tener esa sostenibilidad? Pues bien, es una alternativas que se han dado, esa intersección de diferentes etapas. La estrategia más eficaz no consiste simplemente en utilizar menos envases, eso no es la estrategia en realidad, sino cómo diseñarlos. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, utilizando materiales orientados en la economía circular, por supuesto, compatibles con sistemas de reciclaje existentes, optimizando tanto los residuos como la pérdida de los alimentos. En fin, podemos manejar ese tipo de estrategias. Envases que sean mucho más que un simple recipiente, que se trata de una tecnología que busca proteger, por supuesto, la inocuidad del alimento, reducir el desperdicio y avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible. Esto es lo que está enfocando estas nuevas tendencias del sistema alimentario circular junto con los envases. Como reflexiones finales, ya para acabar, y ciertos mitos aquí se los pongo. Más envases, menos desperdicios de alimentos, como para la reflexión. Sin los envases plásticos, los productos frescos se echarían a perder antes de la venta. Es otro mito que existe. Los envases plásticos es la única manera para garantizar la seguridad alimentaria y la vida útil de los alimentos. Son los mitos que existen. En realidad, la situación es otra, o las soluciones. Pues bien, el envase juega ese doble rol en los sistemas alimentarios. Por un lado, va a conservar la fractura, prolongar la vida útil, reducir esas pérdidas que tienen lógicamente los vegetales, los productos cárnicos, pero también se está generando grandes volúmenes de desperdicio y, por ende, pues aumenta esa contaminación de los plásticos. Creo que la imagen que aquí les presento es muy descriptiva de lo que estamos hablando en este día de cero desperdicios, ¿verdad? Y pues agradecer a todos quienes han colaborado en los proyectos que hemos llevado en este tipo, a la Unison, por supuesto, al ITSON, al CIMESTAD Mérida, al Tecnológico de Mérida, a la Universidad de Yucatán y al USDA, lo que es Agricultural Research Service, en Albany. Y pues una imagen de lo que tenemos aquí en el CIAT, en la subsede Hidalgo. Pues les agradezco mucho su atención, espero haber sembrado un poquito de la semilla que estamos realizando y pues por supuesto sumamos en esa actividad que compete a todos. Mi correo, por si gustan, cualquier pregunta o comentario, bienvenido. Muchísimas gracias y es un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias,
doctor Tomás. Vamos a pasar con las preguntas en el poco tiempo que Sí, nos queda. Nada más que no las puedo ver. Esme, no sé si me ayudas. Listo, ya Ah, las no tengo sé en el por qué chat. no las puedes Ya, ver. ya vi, fue un error Ah, mío. ok. Sí. No te preocupes. Yo dije, ¿por qué no las ve? ¿Por qué? Bueno, ya vi que unas ya están contestadas por la doctora Laura. Sí, vete desde Sí, la así es. última a Ya, la como hay una cantidad primera. importante de preguntas, ya contestó. Sí, Las últimas son las del doctor Tomás. Si quieres, vete hasta la la última. Do- exactamente y de ahí hacia arriba. Doctor, preguntan, ¿qué metodología se aplica para la elaboración de envases eficientes en proteger alimentos? eh, ¿qué tecnología se puede envasar? ¿Qué Perdón, ¿me la metodología? repites? Sí, ¿qué metodología se aplica para la elaboración de envases eficientes en proteger alimentos? Ok, ok. Eh, sí, todo va a depender de qué es lo que uno busca. Por ejemplo, aquí la doctora Laura sí lo mencionó muy bien y muy específicamente. Por ejemplo, los vegetales, una tecnología que se puede emplear es el recubrimiento comestible. Hay recubrimientos comestibles comerciales y involucran una serie de diferentes productos que pueden realizar. Esa es una tecnología que ya está aplicada, ya se puede ver en jitomates o tomates, por ejemplo, algunos pan en fresas, por ejemplo. Pero si usted quiere empacar, por un decir, no sé, un plátano, y usted quiere exportarlo hasta Estados Unidos o hasta Europa, el envase va a tener que ser diseñado precisamente para preservar el producto. Muchas veces hasta las tecnologías tan sencillas, por ejemplo, como la microperforación, es muy importante para poder desarrollar el envase para ese tipo. No sé si respondí la pregunta o algo así. Cada caso es muy particular, Claro, sí, muchas gracias, doctor. sinceramente. Otra pregunta de Adriana nos comenta, ¿por qué siguen implementando el envase de Tetra Pak si es el más difícil de reciclar? Qué buena pregunta. Creo que no ha habido otro producto que pueda reemplazar al Tetra Pak. Creo que por eso, sinceramente. Ah, Yo diría, esa sería mi primera respuesta. Creo que si hubiera otro producto, aquí los chicos, nuestros estudiantes, si a algún chico se le ocurre otra idea y claro, que venga a desplazar a miren que no le daríamos el premio Nobel, pero al menos se ganaría un premio de muy relevante. Creo que por eso sigue todavía hasta nuestros tiempos. gracias. Doctor, otra pregunta, ¿cómo impacta la adopción de envases biodegradables en el posicionamiento de los alimentos? Sí, sí, sí impacta bastante. Miren, quizás en nuestro país no mucho, pero en Europa, como ya se mencionó aquí, también creo que por la doctora Laura, y nos mostró ejemplos muy interesantes de Italia y de Holanda, la gente paga. O sea, si yo tengo el envase de plástico y yo lo tengo en un envase diferente, en un material biodegradable, que tenga la etiqueta biodegradable, claro, por su capacidad adquisitiva y todo eso, la economía, lo paga. ¿Sí? Hasta pues, castigan más al material plástico común que es biodegradable. En nuestro país no. Veanlo ustedes. A ver cuántos tenemos vayan ustedes al súper y quiero que compren un vasito de café para su café o para agua, para soda. Y no es plástico biodegradable en realidad, es poliestireno, polipropileno, polietileno, lo que sea, pero no son biodegradables. Les ponen por allá una cosita blanquita o algo así, ya, o cafecito y ya estuvo, pero no son biodegradables. Claro. No lo hacen. Gracias, doctor.
Otra pregunta, ¿cómo influye el tipo de envase en la vida útil de un alimento? Mucho, mucho, mucho. Igual, cuando estamos diseñando un envase para cierta aplicación, tenemos que ver qué es el producto en realidad. El producto en realidad, su tiempo de vida útil o su vida de aquel que también lo estudiamos. Y de ahí partimos y empezamos a ver qué tipo de envase es el más apropiado. Si el envase es de tipo biodegradable, porque la empresa lo puede pedir, entonces es cuando empezamos a tratar de ver entre la lista de todos los materiales biodegradables que sean posibles, susceptibles de utilizar, y es cuando lo implementamos. Y después pasamos a las pruebas de, pues, ahora sí, evaluar el producto tal y como es, pero a nivel laboratorio y ya después, si se puede dar un escalamiento, pues se da. Pero sí impacta muchísimo. Claro. En ese sentido voy a contar dos preguntas. Es, Ujú. ¿qué tipo de envases biodegradables ya se fabrican masivamente? Y bueno, alguna empresa que ya esté implementando estas innovaciones. Sí, sí, mire, el primero lo mencionó muy bien la doctora, doctora, usted lo sabe muy bien, PLA. PLA es el que más ha utilizado. Se utiliza pues como para fabricar, no sé si voy a usar el término clamshell, no sé si me entienden el clamshell, por ejemplo, como viene la canastita de las fresas, por ejemplo, ¿sí? Eso es un clamshell. Ah, algunos productos que vengan con algún material rígido encima, tapas, recipientes y todo eso rígido, PLA lo cumple muy bien, es totalmente biodegradable. Hay un Hay otro polímero biodegradable, el PBAT, polibutilena dipato terftalato. Ese es muy similar al polietileno, pero si ustedes se dan cuenta, no se comercializa en México. Muy pocas empresas lo están utilizando como una bolsa biodegradable para eso, pero no hay mucho en México. Generalmente, después del PLA, todo lo demás sí, su precio es muy alto, pero sí existe, existe. Gracias. Y en ese sentido preguntan que qué certificaciones debe cumplir los materiales para que puedan ser empaques primarios. Ok. Bueno, aquí nos tenemos que ir, nos basamos más que nada en las normas de FDA. En las normas de FDA, ustedes pueden encontrar las directrices o las normas que se establecen para el manejo de materiales plásticos en contacto con alimentos. ¿Sí? Ahí, dependiendo del tipo de producto, ustedes pueden verificar si es un producto cárnico, si es un vegetal, si es un este, pez, es un producto marino. Ahí pueden ustedes detectar qué producto sería el más adecuado para poder envasar. Y hablamos de todo, o sea, desde que puede ser de vidrio, puede ser de metal o puede ser plástico. Gracias, doctor. Una pregunta en ese sentido del desperdicio. ¿De qué manera los envases con porciones controladas ayudan a reducir el desperdicio de alimentos en los hogares? Ok, bueno. Entendería que, por ejemplo, si yo compro, bueno, vamos a hacer un ejemplo más sencillo, unas fresas, ¿no? Unas fresas. Y trato pues, de consumírmelas y todo ello, y pues sabemos que tiene un periodo de tiempo de vida en aquel muy corto, un tiempo de vida muy corto de las fresas y todo ello. Si las conservo bien y muchas veces en ese recipiente que tiene los agujeritos y todo, permita que esté respirando y todo ello, y en un material, perdón, en un sitio que sea limpio, sí vamos a tener buen tiempo que se establece o que se estudia. Muchas veces, pues, perdón, lo voy a decir, pero no quiero ofender a nadie, o sea, porque lo hacemos, lo pasa en todas nuestras casas. Nuestros refrigeradores no son limpios. ¿Cuántas veces limpiamos el refrigerador? Muchas veces puede contaminar nuestros productos alimenticios se contaminan, no por lo que venga de fuera, sino en nuestro mismo refrigerador. Y hasta aquí la quiero dejar, no quiero ver a nadie.
Gracias. Voy a hacer la última pregunta, yo creo que por cuestión de tiempo, y dice, ¿qué Ujú. factores influyen, perdón, en la aceptación del consumidor hacia empaques biodegradables hechos a partir de residuos? Ok, miren, aquí hay unas cosas muy interesantes. Se vio mucho lo que es pues lo llamativo, eso llama mucho la atención. Este, quizás otra cosa que que va a llamar mucho la atención es pues las formas, los colores, la textura mismo del envase. Eso llama mucho la atención al consumidor. Y cuando se diseña un producto, lamentablemente, cuando se usa un desperdicio, y aquí lo vimos en las imágenes que lo presentó la doctora, son oscuros, son oscuros. Entonces, aquí pues se empieza a limpiar lo que es la celulosa, se empieza a blanquear, como lo conocemos como el proceso, blanqueo de la celulosa, y eso encarece y por supuesto es más contaminante. La gente se va por lo atractivo, por lo visual. Claro, sí. Muchísimas gracias, doctor. Por cuestiones de Amable. tiempo vamos bueno, hay más preguntas. Si el doctor ya nos Sí, facilitó claro. su correo por si alguien quisiera contactarlo. Doctora Ofelia, si quisiera comentar algo. Sí, muchas gracias. Pues noto que la doctora ya contestó varias preguntas. Hubo mucha respuesta a la solicitud de hacer preguntas. Perdón por este juego de palabras. Sí hubo una cantidad importante de preguntas y más bien le cedería la palabra a la doctora Laura Eugenia para a lo mejor resaltar algunos puntos importantes de estas respuestas y de estas inquietudes, sobre todo de estudiantes, de colegas que están participando en este webinar. Adelante, doctora Laura Eugenia. Muchas gracias de antemano por dar estas respuestas. Muchas gracias a todos. He tratado de dar respuesta en el chat, pero creo que son demasiadas preguntas. Y bueno, principalmente me he encontrado muchas preguntas sobre, ¿tienen duda de las certificaciones? ¿Cómo garantizamos la inocuidad de estos productos? Estos productos tienen que entrar igual a todas las certificaciones que se tienen por ASTM, de la evaluación de materiales. Sí o sí tienen que pasarlos. También tienen que pasar la hoja de datos de la certificación FDA a través de el código 21 y a través de la ley FESMA también tienen que pasar esta certificación, es decir, tienen que entregar su hoja técnica y pues es necesario justamente esa parte, o sea, no porque ser biodegradable puede estar contaminado, no, para nada, o sea, tienes que tener, o no porque ser composteable, o no porque ser comestible, o no porque esté hecho a base de residuos, tienes que saltarte estas normatividades, no. La respuesta es no. Normalmente también ha habido algunas preguntas sobre la sustitución de plásticos uno a uno. Va a depender mucho, como lo decía el doctor Tomás, pues de la conciencia que tengamos ecológica, pues también del que se nos ofrezca, ¿no? Este tipo de envases, ¿no? Que estén, que estén disponibles, perdón, en los centros de consumo. Y principalmente estos envases se están creando como sustitución a envases de un solo uso. Envases, como los vemos clásicamente en materiales de vidrio, de plástico, laminados, metales, etcétera, es compleja esta sustitución porque obviamente estos son biobasados, van a tener una interacción muy alta con el alimento. Entonces, principalmente lo que se está sustituyendo ahorita es un solo uso, es decir, a todos estos envases desechables que utilizamos para comer un producto en la calle y que normalmente nos duran unos minutos, pues entonces esto sí se puede, es como que el nicho de mercado de este tipo de envases. ¿Qué otra cosa? No sé si alguien me ayuda a decirme algunas otras cosas. Hay muchas dudas sobre cómo se puede utilizar estos residuos. Por lo primero es estabilizar el residuo.
¿sí? Estabilizarlo. Lo primero que tienes que hacer es estabilizarlo, ¿sí? Porque si no lo estabilizas, es un residuo orgánico, entonces va a haber fermentaciones, crecimiento microbiano, degradación de nutrientes, etcétera. Entonces, lo primero es parar, stop, estabilizarlo, ya sea con calor frío, con calor caliente, con alguna tecnología, etcétera. Lo segundo es caracterizarlo, que tú lo caracterices, que sepas qué porcentaje de lignina tiene, de celulosa, de proteína, si tiene colorantes, si tiene antioxidantes, si tiene fibra, etcétera, que tú caracterices este material. ¿Para qué? Para que tú sepas qué porcentaje de celulosa va a tener y qué porcentaje va a necesitar de celulosa para formar lo que tú quieras, ya sea un laminado, un termoformado o un moldeado, ¿no? Entonces sí necesitas caracterizar. Lo primero, estabilizar, lo segundo, caracterizar y lo tercero, innovar. Innovar, utilizar ciencia, utilizar química orgánica, esa química orgánica que a veces no nos gusta, es necesario utilizarla para conocer cómo interactúa la celulosa, cómo se arma con el agua, qué características debo de tener, qué me va a dar resistencia, qué ingrediente me quita resistencia, qué ingrediente me aumenta la permeabilidad o qué ingrediente me está bloqueando la permeabilidad del vapor de agua. Entonces es importante la innovación, la creatividad y no hay límite, no hay límite, ya lo vimos en algunos ejemplos, no hay límite, es lo que se ocurra, ¿no? Y muchas otras preguntas vienen acerca de si las empresas lo están haciendo, si las empresas, muchas de ellas ya están pensando en hacerlo, hay un reto, por ejemplo, de la cervecería, hay un reto muy importante que si alguien quiere participar, es un reto sobre subproductos y sobre algunas otras etapas de la industria cervecera. Y bueno, pues ese reto abarca todo esto y se está utilizando porque ellos lo utilizan normalmente para consumo para ganado, pero no dan las dietas de los rumiantes, de los bovinos, pues no aceptan una gran sustitución, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Y muchas empresas lo han visto así y lo han posicionado así. Entonces, el tener el subproducto y este subproducto forma parte del envase, pues se vuelve mucho más atractivo, ¿sí? Y bueno, pues no sé si yo agradezco mucho a todos los asistentes, agradezco infinitamente a Sumeika, un gusto verlos, Ofe, José Arturo, Tomás, Esmeralda, muchos años sin vernos físicamente, pero con el corazón siempre sumeicando y un honor haber participado en este webinar. Muchas gracias, doctora Eugenia. Los agradecidos somos nosotros por haber aceptado esta invitación. Y pues sí, efectivamente, la mayoría de las preguntas rondaron acerca de el impacto de los envases biodegradables, la vida útil, que también ya respondió en algunas de las preguntas, la vida útil de un envase biodegradable o derivado de su fabricación con desperdicios, ¿no? Entre comillas, y la producción y la economía circular, cómo impactaba, y la validación, que creo que ya dio respuesta. Yo tomé nota de los rubros que más se repetían, ¿no? En las preguntas, pues agradecemos de verdad nosotros hacia usted infinitamente el haber aceptado esta invitación y las respuestas que han proporcionado. Gracias al doctor Tomás Madera también, y pues un gusto también haber sido parte de este webinar como moderadores. Muchísimas gracias. Adelante.